La clase de hoy tiene por título Síntomas de vida en la iglesia. Y quiero recordarles que esta es la segunda parte de esta clase. La semana pasada, el pastor Plinio también comenzó esta clase y nos mostró 4 síntomas o 4 señales de vida de una iglesia. Y nosotros en la tarde de hoy vamos a complementar los otros 3 puntos que quedaron pendientes esa vez. Es importante, en primer lugar, como decía nuestro pastor Plinio la semana pasada, que la razón por la que traemos estos temas de eclesiología es que como iglesia necesitamos profundizar en la eclesiología, en la doctrina de la iglesia, porque hay muchas personas que se están agregando a nuestra congregación y es importante para nosotros que comprendamos el valor y la importancia que tiene la iglesia de Cristo. Es tan importante la iglesia de Cristo que nuestro Señor descendió y derramó su sangre y la compró para sí misma. Por eso que es nuestro deber y es una responsabilidad para cada uno de nosotros poder entender a profundidad la doctrina de la iglesia. Antes de comenzar, me gustaría repasar muy brevemente los 4 puntos que nuestro pastor Plinio enseñó la semana pasada. Él explicaba que hay síntomas o señales bajo la cual nosotros podemos ver para saber si una iglesia está viva espiritualmente. Hay 7 señales. Y él decía que la primera de ellas es la actividad conjunta. Él decía que la iglesia es un organismo viviente y que la iglesia se expresa a través de actividades conjuntas, actividades colectivas, como visitar a los enfermos, visitar a las viudas, discipular a nuevos creyentes, compartir el evangelio. Y él resaltó la importancia de todas esas cosas el día del culto colectivo, especialmente el día del Señor, como una oportunidad para experimentar la presencia de Dios de manera única. En segundo lugar, o el segundo síntoma que él dio de vida espiritual en una iglesia, es que en una iglesia que está viva espiritualmente hay un interés mutuo. Una iglesia saludable se distingue por el apoyo y el interés que hay entre los miembros de compartir y de edificarse juntamente. Él decía en tercer lugar que el tercer síntoma es la gracia orgánica evidente, que el amor entre los miembros debe ser evidente y que eso es una señal ante el mundo de que nosotros somos hijos de Dios. En cuarto lugar, nuestro pastor Plinio enseñaba que la cuarta señal es el crecimiento común y homogéneo. Él decía que el crecimiento espiritual dentro de la iglesia debe ser balanceado entre todos. Los líderes deben equipar a los creyentes para un crecimiento basado en la verdad y en el amor, promoviendo la unidad, que no es una unidad sentimental, sino que está basada en la verdad del evangelio. Entonces, ahora que hemos repasado estos 4 puntos, me gustaría en la tarde de hoy terminar de complementar o explicar los otros 3 puntos faltantes, porque son 7 señales o 7 síntomas de vida en una iglesia. Y el quinto punto que vamos a ver en la mañana de hoy se llama se comparten momentos de adoración comunitaria. ¿Cuál es el quinto síntoma de vida en una iglesia? Bueno, el quinto síntoma de vida en una iglesia es que se comparten momentos de adoración comunitaria. A diferencia del punto número 1, donde Plinio decía que toda la iglesia tiene una actividad conjunta, el enfoque de este quinto punto es que la adoración corporativa es esencial. Ningún creyente que ha sido salvado por la gracia de Dios, que ha experimentado el perdón de pecados, ningún creyente desea adorar a Dios individualmente, sino que él desea en lo profundo de su ser adorar en colectivo, adorar junto al pueblo de Dios, porque cada creyente se concibe como una parte de un todo. Si nosotros entendemos que somos un cuerpo y que somos un organismo, entonces nosotros entendemos también que como organismo debemos adorar a Dios en conjunto. Y para poder desarrollar este punto, quiero que por favor vayamos a la carta de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25. Hebreos, capítulo 10, versículos 24
al 25. ¿Están allí? Dice así la palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, acá en este pasaje cuando dice considerémonos unos a otros, significa que cada uno de nosotros como miembro adora al Señor, pero con la conciencia de que estamos en comunidad. Considerémonos unos a otros. No vengo a adorar pensando solo en mí, sino vengo considerando a mi hermano, a mi hermana que tengo a mi lado. Una iglesia se siente incompleta cuando alguno de sus miembros falta el culto de adoración. Cuando nosotros nos consideramos los unos a los otros, nosotros podemos notar cuando un hermano, cuando una hermana no viene al culto de adoración, y eso debe llevarnos a dolernos. Por eso dice, no dejando de congregarnos. ¿Cómo sabemos quién se está congregando o quién no se está congregando si no nos estamos considerando los unos a los otros? ¿Qué pasa cuando alguno falta en la iglesia? ¿Seguimos la adoración y ya? Comúnmente pasa eso. Sin embargo, no es a lo que nos motiva la Biblia. La falta de alguien en la adoración pública del domingo se debe sentir como una pérdida en la comunidad y una pérdida en la adoración. Mis hermanos, ¿somos conscientes de cuando alguien falta al servicio público de los domingos o los miércoles? Y si somos conscientes, ¿hemos preguntado el por qué? Hay hermanos que faltan durante largas temporadas o hermanas que faltan durante largas temporadas y todos decimos, fulanito no vino, fulanita no vino, pero ¿sabes la razón por la que no vino? No lo sé. ¿Podemos decir entonces que nos estamos considerando los unos a los otros? Muchas veces no nos damos cuenta si nuestros hermanos faltan. Es porque estamos completamente impregnados, estamos empapados del individualismo. Nosotros venimos aquí a la iglesia, vengo a encontrarme yo con Dios. Si mi hermano que está a mi lado, si mi hermana que está a mi lado no se encuentra con Dios, ese no es mi problema. Esa es la actitud que muchos de nosotros estamos teniendo y no nos estamos considerando los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este es un gran mal que debemos erradicar de la iglesia, pues el cristianismo no es una religión individual. El cristianismo no es que yo vengo solo a encontrarme con Dios, sino que yo vengo junto al pueblo de Dios de manera corporativa, de manera comunitaria, a adorar juntos a nuestro Dios. Dice un salmo, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Dios. ¿Cómo nos podemos alegrar si solamente nos estamos considerando a nosotros mismos? Esto es una pregunta que debemos hacernos, porque las Escrituras nos llaman a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor, para estimularnos a las buenas obras, a no dejar de congregarnos como algunos lamentablemente ya tienen por costumbre. Mis hermanos, Jesús nos dio un ejemplo práctico de esto en Mateo 5, verso 21 al 24. Por favor, acompáñenme allí. Mateo capítulo 5, versos 21 al 24. Mateo 5, verso 21 al 24. Dice Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mis hermanos, Jesús está diciendo acá que cuando nosotros venimos a adorar a nuestro Dios y tenemos un conflicto con algún hermano nuestro, estamos evidenciando que no nos estamos considerando los unos a los otros. Por lo tanto, debemos venir y reconciliarnos con nuestro hermano y después venir junto a nuestro hermano a adorar a nuestro Dios. No podemos adorar a Dios sinceramente si entre nosotros tenemos conflictos. No podemos adorar a Dios sinceramente si entre nosotros tenemos peleas y celos. La verdadera adoración, y grabémonos muy bien esto, la verdadera adoración implica estar relacionada con la unidad. Tiene que haber unidad y armonía en el cuerpo de Cristo. La adoración no vale cuando yo estoy peleado con mi hermano. La adoración no vale cuando yo estoy peleado con mi hermana. Pues la adoración que Dios recibe debe ser corporativa. Nosotros nos reunimos como pueblo del Señor a adorar corporativamente. Por lo tanto, debe haber unidad, debe haber perdón y debe haber reconciliación. Esto quiere decir que yo no puedo simplemente ir a la iglesia con la intención de adorar a Dios sin importar la situación que estén nuestros hermanos. Si nosotros sabemos que algunos de nuestros hermanos tienen conflictos, nuestra labor como pacificadores es buscar la armonía, el perdón y la comunión entre ellos para que vengamos con limpia conciencia delante de Dios a adorarle. Una pregunta que nosotros constantemente debemos hacernos para evaluar como un termómetro dónde está nuestro corazón es: ¿yo me estoy interesando por las necesidades y luchas de los demás en la iglesia? ¿O venimos a la iglesia como una especie de checklist? Ya cumplí el domingo, ya cumplí el miércoles, ya cumplí el sábado. Listo, terminé, estoy bien con Dios. Pero no tengo relación con mis hermanos. No sé si mis hermanos están pasando necesidad. No sé si mis hermanos están enemistados. Pero yo vengo y adoro yo solo con Dios. Eso no debería ser. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores, a ser hermanos que nos unamos, que nos amemos los unos a los otros, que nos consideremos los unos a los otros. Un ejemplo práctico de eso que muchas veces sucede es cuando un niño llora en el culto de adoración. ¿Qué pasa cuando un niño llora en el culto de adoración? Nosotros le decimos a la madre o al padre que lo lleve a tranquilizar al salón de al lado. Pero nuestro consejo y nuestra preocupación muchas veces llega hasta allí. No sabemos si el niño se calmó. No sabemos si necesitaban algo. No sabemos si después la mamá volvió a su asiento o el papá volvió a su asiento para seguir adorando juntos. Me preocupé por el niño porque él afectaba mi adoración con Dios. ¿Sabes qué hacemos cuando actuamos de esa manera? Estamos dividiendo la iglesia en dos. Estamos diciendo que de este lado adoran los adultos y de aquel lado adoran los niños. De este lado adoran los jóvenes, los ancianos. De aquel lado adoran los padres y los que tienen niños pequeños. Estamos diciendo entonces que la iglesia puede adorar de manera divisiva o dividida, perdón. Y esto no es así porque estamos mandando una señal equivocada. Mis hermanos, es un gran estímulo cuando las familias se sientan al lado de otras familias en el culto de adoración. Es un gran aliento cuando vemos a personas que en su discapacidad o problemas les cuesta venir a la iglesia de Dios, y cuando los vemos junto a nosotros adorando, eso es un estímulo. Cuando vemos a aquel anciano que le cuesta caminar y está junto a nosotros adorando a Dios, eso es un estímulo para cada uno de nosotros. Cuando vemos a aquella madre que viene con el niño pequeño o está embarazada y vemos aquí adorando junto a Dios, eso es un estímulo para seguir adorando a nuestro Dios, para seguir creciendo en la fe. Cuando vemos al joven que perdió su empleo, cuando vemos a aquel hermano que perdió a su familiar, o que está pasando dificultades económicas, y lo vemos a nuestro lado llorando, adorando a nuestro Dios, eso es un gran estímulo para nuestras almas, y de esa manera Dios se glorifica y Dios es adorado. Esto se pierde cuando trasladamos a nuestros hijos al salón de los niños.
Albert Mohler decía lo siguiente: donde quiera que se encuentren niños, deben ser bienvenidos por el pueblo de Cristo. La gente de Cristo debe ser más acogedora que cualquier otra persona con los niños. Nuestras iglesias no deberían ser lugares donde los adultos no puedan esperar para separar a los niños de la congregación para por fin poder adorar. Uno de los escándalos del evangelicalismo actual es que enviamos personas a sus habitaciones tan pronto como llegamos a la iglesia. A los niños vamos a mandarlos allá, a los ancianos vamos a ponerlos acá. Pero cuando nosotros miremos a la iglesia, nosotros podemos ver y deberíamos ver a toda la congregación. Cuando nosotros querramos mirar a la iglesia, nosotros deberíamos poder ver a toda la congregación. Nosotros deberíamos poder ver a gente joven en nuestros cultos. Nosotros deberíamos poder ver a matrimonios jóvenes en nuestro culto. Nosotros deberíamos poder ver a personas mayores, a parejas y matrimonios mayores en nuestro culto. Nosotros deberíamos poder ver a personas que están llegando a la última etapa de su vida en nuestros cultos, pero también deberíamos ver a las personas que están empezando la etapa de sus vidas en nuestros cultos. Nosotros deberíamos poder ver a personas, a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad, a niños tan pequeños que sus pies no lleguen al piso cuando se sienten en la silla. Nosotros deberíamos darle la bienvenida y deberíamos ver los llantos y las risas como parte de la congregación. ¿No dice Jesús en Mateo capítulo 21 que Dios de la boca de los niños y de los que están a pecho se ha preparado alabanza? Y nosotros sabemos que hay emergencias. Nosotros sabemos que hay niños que es necesario que salgan para que se calmen o una emergencia extraordinaria y luego volver. Pero también hay llantos y risas que forman parte de una congregación. Con eso no queremos decir que los padres deban ser negligentes a la hora de disciplinar a sus hijos y enseñarles a aprender a mantenerse calmados. Pero también debemos recordar que esto es un proceso y que es parte de la vida de la iglesia. Repetimos entonces, si alguno o si alguien falta en el culto de adoración, deberíamos poder decir, esta adoración no está completa. Si entendemos que la iglesia es un cuerpo y falta alguien del cuerpo, deberíamos poder decir, hoy no vino fulano, la adoración no está completa. Eso debería cargar nuestras almas. Debemos preguntarnos, ¿conozco a la mayoría de los hermanos de mi iglesia? ¿Sé quién faltó hoy y por qué faltó? ¿Conozco la condición en la que ellos llegaron a adorar hoy? ¿Supe cómo llegaron? ¿O cuando se fueron supe que llegaron con bien? En resumen, este quinto síntoma o quinta señal de vida espiritual de la iglesia nos recuerda que una iglesia viva es una iglesia donde su adoración es una expresión comunitaria, donde hay compromiso, amor, reconciliación entre los miembros de la iglesia. Cuando nosotros vemos esto en la iglesia, podemos decir con total seguridad, podemos decir con total autoridad, esta iglesia está viva. Roguemos a Dios porque manifestemos estas señales. Mis hermanos, en sexto lugar, recordando que estoy tratando el punto 5, 6 y 7, el sexto lugar o el sexto síntoma o señal de vida de una iglesia es que en una iglesia que está viva es evidente un amor mutuo, práctico, en día en día. Ahí en el pasaje que estábamos leyendo de Hebreos 10 en su versículo 25, por favor acompáñenme allí. Decía el autor en su versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, Hebreos 10:25, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. La exhortación del texto de Hebreo tiene un propósito. Dice, consideraos los unos a los otros, estimulaos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, cuanto más
que veis que aquel día se acerca. El contexto de este propósito tiene la segunda venida de Cristo. Y luego más adelante, en los versículos 26 y 27, se ve el contexto de que hay peligro de que alguien apostate de la fe. Dice el verso 26 y 27, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El texto entonces advierte sobre las graves consecuencias de abandonar la fe después de haber conocido la verdad. El texto dice, no debemos dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos exhortarnos y animarnos, y más aún cuando aquel día se acerca. Entonces, cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de considerarnos los unos a los otros, nosotros no estamos manteniendo una profesión de fe firme. Nosotros no estamos manteniendo la profesión de fe que abrazamos. Y cuando dejamos de mantener la profesión de fe que abrazamos, estamos entrando en terreno peligroso. Porque de allí hay un paso a la apostasía. Por eso que cuando alguien dice, mis hermanos, yo no me reuní con ustedes físicamente, pero yo adoré junto a ustedes porque yo me conecté por YouTube. Yo no estuve con ustedes allá, pero yo adoré junto a ustedes. Mis hermanos, esa persona está empezando a dejar de congregarse. Por lo tanto, está dejando de pensar en considerarse los unos a los otros, en estimularse los unos a los otros, y por lo tanto, de allí a la apostasía es un solo paso. Cuando dejamos de estimularnos al amor y a las buenas obras, cuando dejamos de congregarnos y dejamos de exhortarnos y de llamarnos a venir a adorar colectivamente al Señor, eso significa en primer lugar que no nos estamos amando. Cuando alguien negligentemente deja de venir al culto de adoración y por la comodidad de su casa ve el sermón y escucha los cantos y le llama a eso adoración, esa persona está demostrando que no ama a la iglesia. Y también si nosotros vemos a alguien así y no le decimos nada, significa que tampoco nosotros lo estamos amando. Porque ¿quién de nosotros, si ve que su hijo está cerca de una serpiente venenosa, no lo grita y le advierte del peligro, le dice, hijo, cuidado, y sales corriendo y lo salvas? Y en cambio dices, bueno, pero es que ya yo le dije que esa serpiente picaba. ¿Realmente estamos demostrando amor? De igual forma, aquel que deja de congregarse es aquella persona que está jugando peligrosamente con la fe. No sé si ustedes han visto aquellos motorizados que manejan descontroladamente en la calle y lo que la gente primeramente dice es, ¿esa persona no tiene familia? ¿O esa persona no piensa en su familia? Lo que la gente está tratando de decir es que su manera desconsiderada y negligente de manejar demuestra que no está pensando en su familia y en cómo su familia pudiera ser afectada si él tiene un accidente. De la misma forma, las personas que se quedan en su casa y no vienen al culto de adoración, no por una razón legítima, sino negligentemente, están demostrando que no les interesa la familia de la fe, que ellos pueden dañar al cuerpo de Cristo. Y al final pueden estar demostrando de que no son parte del pueblo de Cristo. ¿Cuál es el antídoto que dice Hebreos para estas situaciones? Leamos el versículo 32 al 36. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
¿Cuál es el antídoto? El antídoto es el amor práctico, es el amor vivido que experimentamos en las grandes tribulaciones que atravesamos. El amor cristiano es lo que sostendrá a la mayoría de nosotros cuando vengan las crisis de la fe. Este amor nos enseña que no llegaremos solos al cielo, sino que cada uno es sostenido por el hombro del otro, o incluso nos van a sostener en el camino al cielo. Y por eso debemos cambiar esa visión individualista del cristianismo del siglo XXI. El autor acá nos llama a recordar el pasado. Se insta a los creyentes a recordar los tiempos difíciles que han superado gracias a la fe y al apoyo mutuo. Y nosotros, mis hermanos, podemos hacer lo mismo. Miremos al pasado y miremos los momentos difíciles que hemos experimentado como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Recordemos esos momentos donde estábamos en Chacaíto y teníamos un lugar donde alquilar y luego al mediodía teníamos que desocupar y no teníamos un tiempo donde podíamos animarnos y abrazarnos y estimularnos al amor. Luego nos mudamos o fuimos a una casa pequeña en el paraíso donde parecía que teníamos mayor libertad, pero luego empezamos a sufrir porque el salón se iba quedando pequeño y vino la pandemia y teníamos que hacer listas y no podíamos adorar todos juntos. Mas recuerden o recordemos esos momentos tan difíciles y cómo el Señor nos sostuvo en ese momento para que en estos momentos recobremos ánimo y nos estimulemos a seguir perseverando en la fe. Recordemos las decepciones que hemos experimentado en el ministerio. Recordemos las personas que han estado enfermas, nuestros hermanos que han fallecido. Recordemos las dificultades económicas, lo que vivimos en el 2017 y cómo eso el Señor lo usó para unirnos y alegrarnos por una taza de arroz. Recordemos el momento de la pandemia donde todo el mundo estaba asustado, donde el mundo tenía miedo a morir y nosotros demostramos ese amor animándonos los unos a los otros y donde muchos de ustedes visitaron a nuestros hermanos que estaban enfermos y corrieron la milla extra cuando ni siquiera las autoridades querían atenderlos. Recuerden cómo Dios nos sostuvo en todos esos momentos y nos sigue sosteniendo ahora. Eso es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos cuando dice, recuerden cómo combatiste, recuerden cómo se mantuvieron unidos, recuerden cómo visitaste a los presos, recuerden. El amor demostrado en medio de las tribulaciones es fundamental para fortalecer la fe. No hay nada que fortalezca la fe más grandemente de un creyente que cuando en los momentos más difíciles de su vida pueda ver el amor de la iglesia. Yo he contado con el amor de mis hermanos en la fe. Cuando empecé mis primeros años de matrimonio y tenía conflictos con mi esposa, recuerdo esas consejerías con el pastor Plinio. Cuando tenía dudas acerca de si irme o no irme del país, recuerdo a mis hermanos apoyándome y guiándome. Cuando luché con pecados que ahogaban mi alma y me susurraban que no era parte del pueblo de Dios, allí estaban mis hermanos y el pueblo de Cristo sosteniéndome con su amor. Cuando nació Zoe y mi esposa tuvo un problema de salud muy difícil y casi fallece, recuerdo las visitas de mis hermanos en la fe apoyándome y animándome. Cuando en el 2020 perdí mi empleo por mantener convicciones de acuerdo a las Escrituras, recordé a la iglesia sosteniéndome y apoyándome y cuidándome. En todos esos momentos pude ver el amor de mis hermanos, el amor de la iglesia hacia mi persona y hacia mi familia. ¿Cómo eso no va a ser un estímulo ahora para seguir perseverando en la fe? Entonces quiero que cada uno de nosotros recordemos esos momentos difíciles y cómo el pueblo de Dios ha extendido la mano, porque cuando el pueblo de Dios extiende la mano, es Dios mismo que extiende la mano. Y eso es un estímulo, es un aliento, es una energía que te permite seguir perseverando y dices, gracias te doy por la familia de la fe. Por lo tanto, no solamente debemos rechazar el individualismo, debemos aborrecerlo, debemos odiarlo porque distorsiona la realidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Debemos procurar ser parte de la membresía de la iglesia para aquellos que están considerando solicitar la membresía. Por eso es que somos celosos con nuestra iglesia. Por eso es que defendemos tan firmemente nuestras doctrinas.
Por eso es que estamos dispuestos incluso a morir por nuestras doctrinas. ¿Quién de nosotros dice amar a su esposa, pero no la protege del peligro? No la protege de aquello que la pueda dañar. Nosotros somos celosos con la iglesia porque amamos la iglesia y por eso protegemos la iglesia y no queremos que ninguno de nosotros se quede. A veces en los tiempos libres acá, los que trabajamos acá, Plinio, Ciso, Joel, Luis, muchas veces tenemos buenos tiempos de conversación. Y una vez conversábamos y pensábamos de lo maravilloso que debe ser ese momento cuando estemos en la presencia de Dios. Debe ser majestuoso cuando tengamos a nuestro Señor Jesús cara a cara. Y qué grandioso sería ver al apóstol Pablo. Mira dónde está Pedro. Mira dónde está Amy Carmichael, dónde está John Newton. Mira dónde está Charles Spurgeon, Juan Calvino, Martín Lutero. Qué alegría debe ser ver a esos hombres y mujeres de Dios. Pero qué precioso sería aún más ver y compartir con aquellos que sufrieron con nosotros acá en la tierra. Qué alegría debe ser ver a aquellos que lloraron junto con nosotros, que pasaron necesidades junto con nosotros. Qué alegría ver a cada uno de nosotros que vivimos en Venezuela y que nos congregamos juntos y sufrimos y pasamos tantas necesidades. Qué alegría debe ser vernos juntos en el cielo y llorar y decir, hermanos, lo conseguimos. Lo logramos, mira. Sí, estamos todos. Qué bueno es Dios. Qué alegría es Dios. Por lo tanto, la sexta señal o el sexto síntoma de vida espiritual en la iglesia es que en una iglesia que está viva es evidente un amor mutuo, un amor práctico que se ve no solamente en la prosperidad, sino también en la adversidad. Este síntoma nos recuerda que la fe no es un viaje en solitario, sino una travesía compartida, donde perseveramos juntos hasta el fin. Por eso la exhortación de Hebreos nos llama a fortalecer nuestros lazos comunitarios y a vivir el amor de Cristo de manera práctica. Mis hermanos, la séptima y última señal o síntoma de vida espiritual en una iglesia es que en una iglesia que está viva hay un ejercicio de dones individuales para el bien común. Hay un ejercicio de dones individuales para el bien común. Por eso el último texto que estaremos analizando la tarde de hoy se encuentra en Primera de Pedro. Por favor, acompáñenme. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. ¿Están allí? Dice así la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en la oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente el pasaje de Primera de Pedro está bajo el contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos invita en este pasaje a varios ejercicios. Él nos dice que debemos velar en la oración, que debemos ejercer el amor ferviente los unos con los otros, que debemos hospedarnos y servirnos por medio del don que Dios nos ha dado a cada uno. Pero algo muy importante que debemos tener en cuenta al considerar todas estas cosas que debemos hacer, lo vemos en el versículo 8 en su parte B. Allí dice que el amor cubrirá multitud de pecados. La pregunta sería, ¿por qué al servirnos mutuamente como iglesia
¿Por qué cuando nos servimos los unos a los otros debemos recordar que el amor cubrirá multitud de pecados? Porque la realidad es que la iglesia es una comunidad de pecadores. La iglesia es una comunidad de pecadores redimidos por gracia que están siendo santificados. Aquí no somos un museo de santos, sino que esto es un hospital de pecadores. Este hospital de pecadores se ayudan mutuamente en la lucha diaria contra el pecado. Por lo tanto, el punto central que debemos tener en mente cuando hagamos ejercicio de los dones que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros, es que debemos hacerlo con amor. Porque cuando empecemos a servirnos los unos a los otros con amor, vamos a descubrir que somos pecadores. Cuando tú empieces a servir a alguien, cuando tú empieces a atender a alguien, a aconsejar a alguien, vas a descubrir que esa persona es una pecadora. Y esa persona va a descubrir que tú, quien lo estás aconsejando, o tú, quien lo estás cuidando, también es un pecador. Por lo tanto, debemos entender que el amor es la clave. El amor cubrirá multitud de pecados. De allí que Pedro en el versículo 9 dice que si vamos a hospedar, si vas a ejercer el don de la hospitalidad, debes hacerlo sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque eres pecador y porque la otra persona es pecadora. Por lo tanto, el amor debe cubrir cuando hospedes. Es decir, cuando hospedamos o cuando servimos de cualquier forma, nos vamos a conseguir con la realidad de que nuestros hermanos son pecadores. Entonces, ¿cuál es nuestro deber si cuando estamos sirviendo a alguien, si cuando estamos hospedando a alguien, si cuando estamos enseñando a alguien, si cuando estamos discipulando a alguien o si cuando estamos visitando a alguien, descubrimos el pecado de nuestro hermano? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando nuestro hermano descubre nuestro pecado? La invitación de Pedro acá en este pasaje es que nos edifiquemos mutuamente, cubriendo nuestras faltas con amor. No estamos diciendo que no nos exhortemos, no estamos diciendo que pasemos el pecado o como cosa que no tiene importancia, sino que cuando lo hagamos tengamos cuidado de nosotros mismos, porque con la misma medida que vamos a medir, vamos a ser medidos. Y quizás debemos tener cuidado de nosotros porque podemos ser propensos a caer en el mismo pecado. En otras palabras, los dones que Dios nos ha dado no son de edificación particular, sino que son para la edificación en amor del cuerpo de Cristo, para capacitarnos los unos a los otros con la lucha del pecado. Y el apóstol Pedro, da dos ejemplos o dos tipos de dones. El primero es el de enseñanza y el segundo es el de servicio. Pero el texto dice, si alguno habla, si alguno enseña, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra o alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Ambos tipos de dones, mis hermanos, deben ejercitarse según Dios y no según nuestro propio parecer. No podemos usar los dones que Dios nos ha dado para destruirnos los unos a los otros. Alguien, por ejemplo, puede tener el don de enseñar y en su grupo de discipulado, desde el púlpito o cuando está aconsejando a alguien, ataca a su hermano, exponiendo todas las cosas que sabe de él públicamente, diciéndolo con una motivación equivocada. Y aunque se le ha dado el don de hablar o de enseñar, está destruyendo a su hermano y está usando mal el don. De la misma forma, alguien puede servir a otro de manera brusca y grosera. Siéntate allí. Ven, yo te estoy sirviendo. Estamos usando los dones según nuestro propio parecer y no según Dios y el poder que Dios da. Estos dones se deben usar según Dios y estos dones, enseñanza y servicio, lo que me encanta es que están presentes en la multiforme gracia de Dios. Hay muchísimas maneras de enseñar y hay muchísimas maneras de servir. Desde el que enseña en un grupo de discipulado, la hermana que aconseja a otra hermana en una consejería privada, hasta aquel que bota la basura, aquel que diseña las portadas de los sermones, aquel que manda los anuncios por el grupo de WhatsApp, aquel que comparte los links de los sermones que se han predicado.
Cada uno de nosotros, Dios le ha dado un don de servicio, de enseñanza, y cada uno de nosotros, por la multiforme gracia de Dios, lo expresa y lo manifiesta de una manera diferente, pero de esa manera diferente sirve a la iglesia de Cristo. Una iglesia solo va a ser completa cuando la iglesia entienda que es un cuerpo orgánico y que cada uno debe poner a disposición el don que Dios le ha dado al servicio del pueblo de Dios. Mis hermanos, lo decíamos en un culto, en una dirección de culto, semanas atrás. Todos contribuimos al servicio de Dios. Todos contribuimos a la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque hay algunos servicios que pasen desapercibidos a los ojos de la iglesia. El padre que mantiene bajo control a su hijo en el culto. El músico que mantiene afinado su instrumento. El que carga la batería donde transmitimos por internet. Cada una de esas acciones pueden no ser visibles, pero cada una de ellas está contribuyendo a la expansión del reino de Dios. Porque ¿qué pasaría si un músico tiene desafinado su instrumento? Afecta el canto congregacional. ¿Qué pasaría si no se carga el teléfono? Aquel hermano que por razón legítima no pudo venir a una clase, a un sermón, no puede ser edificado. Aquellos que aligeran la carga de sus líderes están sirviendo a la iglesia. Mis hermanos, si ustedes han sido bendecidos desde este púlpito por la enseñanza de nuestro pastor Plinio, por nuestro hermano Ciso o por todos los hombres que enseñamos desde acá, deben agradecer a esos dones que Dios ha dado, pero también deberían agradecer a nuestras esposas que nos sirven cada semana, que cuidan de nuestros hijos, que nos apoyan y nos alientan para que nosotros estemos enfocados desde acá enseñando la palabra de Dios. Ellas están sirviendo a la iglesia y al reino de Cristo cada vez que sirven y aligeran las cargas de sus esposos, para que ellos puedan anunciar la palabra de Dios con fidelidad. Cada vez que nuestra hermana Katy cuida de su esposo, lo atiende, cada vez que nuestra hermana Eva cuida de nuestro diácono, ellas están sirviendo al reino de Cristo, porque ahora estos hombres pueden estar enfocados en la labor de predicar la palabra. Por lo tanto, ellas son servidoras y edificadoras del reino de Dios. Cada vez que una madre cuida de sus hijos, cada vez que un padre cuida de sus hijos, ellos son edificadores del reino de Dios. Por lo tanto, expandamos nuestra mirada y vemos cómo la multiforme gracia de Dios se manifiesta en la iglesia, y gocémonos porque todo esto proviene de nuestro Padre. De esa manera se manifiesta la multicolor y la multivariada gracia de Dios. Por lo tanto, nunca debemos pretender que todos y cada uno de nosotros tiene el mismo don y tiene la misma forma de servir, porque así estaríamos perdiendo la riqueza de Dios, la riqueza de la sabiduría de Dios. En resumen, mis hermanos, Pedro está llamando a la iglesia a ser un lugar donde el amor y los dones dados por Dios, los creyentes lo usan para edificarse. Y esta es la séptima señal de que hay vida en una iglesia. Mis hermanos, gracias al Señor, durante estas 2 semanas hemos visto estas 7 señales o 7 síntomas de vida espiritual en la iglesia. Nosotros vimos que una iglesia viva tiene actividad conjunta, existe un interés mutuo. Vimos que tiene una gracia orgánica en todos, que es evidente para todos. Vimos que el crecimiento experimentado es común a todos los miembros crecen. Vimos que se comparten momentos de adoración comunitaria. Vimos que es evidente un amor mutuo, práctico de día en día. Y vimos que implica el ejercicio de dones para el bien común. Le doy gracias a Dios que en su multiforme gracia nos permitió recordar estas verdades y afianzar y amar más lo que sucede acá en la iglesia. La iglesia importa, la eclesiología importa. Nuestra manera de vivir debe cambiar desde el momento que entendamos estas verdades. Y debemos recordar también, como decíamos al inicio, que la iglesia es preciosa, la iglesia es valiosa. Es valiosa porque Cristo la compró con su sangre. Cristo descendió por nosotros y nos compró con su sangre. No para dejarnos en un estado de maldad, sino para presentarnos a sí mismo como una iglesia pura, gloriosa y sin mancha.
Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ese es el propósito por el cual nos dio dones para edificarnos, para que en medida con estos dones crezcamos y seamos una iglesia pura y sin mancha. Y por eso Él nos ha dado vida y podemos manifestar cada una de estas señales. Debería verse en nuestra iglesia, Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, estas 7 señales que demuestran que Cristo nos ha comprado y que nos ha dado vida.